Cantaron muy bien. Los himnos fueron escogidos por la congregación esta mañana. Muy, muy buenos himnos, mensaje bíblico. También el primer himno fue los que somos bautizados, me acordé, ¿verdad? Dios mediante tendremos un culto de bautismos. Si usted quiere bautizarse, todavía hay tiempo para inscribirse para ser bautizada o bautizado en este culto, Dios mediante pronto. Y esta noche tenemos un testimonio especial de salvación de nuestro hermano Efrén. Los invito a venir a escuchar la palabra de Dios, el testimonio de salvación de nuestro hermano Efrén esta tarde. Y seguiremos cantando algunos de los himnos favoritos de la congregación. Vamos a ponernos de pie y leer del libro de Números, el libro de Números, uno de los primeros libros de la Biblia, el libro de Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y vamos a leer del capítulo 13, comenzando en el versículo 25. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la Escritura. Números, en capítulo 13, el versículo 25. En la primera parte vemos cómo Dios mandó a Moisés que enviara a unos hombres a expiar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y escogieron a unos príncipes de cada tribu, y ellos fueron, expiaron la tierra, y nos dice el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, y diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que en la lectura de la Escritura, oremos al Señor para que nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Oremos al Señor. Ahora, Señor, venimos ante ti como el Altísimo, digno de ser adorado, que lo adoran los ángeles, los arcángeles, diciendo: santo, santo, santo. Pero nos atrevemos, Señor, a venir ante ti por los méritos de Cristo, por su obra, por su sangre derramada por nuestros pecados, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque Cristo mismo intercede por nosotros. Y venimos, Señor, como ovejas de tu prado, sabiendo que tú nos alimentas, tú nos guías, tú nos proteges, tú nos pastoreas. Te pedimos, Señor, en esta mañana, al leer tu palabra, al meditar en ella, que tú nos enseñes, que sea un tiempo de refrigerio para nuestras almas. Manda, Señor, las lluvias de bendición que tanto necesitamos. Te pedimos esto para nosotros, para nuestros hijos, para los niños en la escuela dominical. Manda, Señor, tu salvación. No se ha cortado tu brazo para salvar. Muéstranos, Señor, de ese gran poder para salvar y transformarnos. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Y si tienen sus Biblias, vamos a buscar ahora el libro de Josué. El libro de Josué, el capítulo 1. Josué, el capítulo 1. Muy probablemente, si usted le pregunta a un amigo cristiano o a un grupo de cristianos cuál es el versículo favorito de ellos, algunos de ellos van a contestar Josué 1:9. Josué 1:9 es
una gran promesa, un versículo favorito de muchos. Y es el versículo que estamos estudiando. Josué, capítulo 1 y versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estamos memorizando este versículo para el mes de mayo. La semana pasada estudiamos la primera parte, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y esta mañana terminaremos la segunda parte de ese texto. Ahora, en la siguiente frase, entonces, Dios refuerza este mandamiento al decirnos, no temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero además les dice, para reforzar esto, no temas ni desmayes. Probablemente, si yo les hago una prueba en esta mañana y les pregunto, ¿cuál es el mandamiento que más se repite en la Biblia? Muchos de ustedes se la van a sacar mal la pregunta, porque como muchos cristianos, ustedes van a creer, bueno, el mandamiento que más se repite en la Biblia ha de ser, amaos los unos a los otros. Y es cierto que ese mandamiento se repite mucho en la Biblia. Ama a tu prójimo, amaos los unos a los otros. 1 Juan 3:23, y este es el mandamiento de Dios, que creáis en el Hijo, en su Hijo Jesucristo, y que hagan y amen por los demás. Sin duda alguna es un mandamiento que se repite mucho, pero el mandamiento que más se repite en la Biblia es no temas, no temas. Y eso es muy realista. El problema es que desde que nacimos somos temerosos, todos miedosos, asustadizos. De niño, probablemente usted también, teníamos miedo a la oscuridad, a los truenos. Teníamos miedo a las arañas o no sé qué, algún otro insecto. Teníamos miedo ya de jóvenes, comenzamos a tenerle miedo al futuro. Y luego más miedo a la muerte. Y esto porque somos hijos de Adán y Eva. Y lo que pasó es que desde que ellos pecaron, entró el miedo, entró el temor al mundo. Antes no había temor, antes no había miedo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, comenzó la muerte, comenzó el miedo, comenzó todo lo negativo. De hecho, no sé si ustedes se han fijado, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Adán? Las primeras palabras registradas en la Biblia. Nos dice, ¿verdad?, que obviamente él vio a su esposa y sabemos esa historia, etcétera. Pero después de pecar, nos dice la palabra de Dios que Dios lo buscó y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y esto fue lo que contestó Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Eso fue lo primero. Tuve miedo. Y desde entonces los hombres tenemos miedos, ansiedades, temores. Pero Dios, en su gran bondad, dio la solución al pecado y ahora nos dice, no temas, cree solamente. No temas, cree en mi Hijo. No temas, cree en su cruz. No temas, cree el Evangelio. Y es por eso que en la Biblia ahora tenemos ese gran mandamiento, una y otra vez, no temas. Y para reforzar eso, al mandamiento no tener miedo, no temer, el Señor agrega, ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ahora, como ustedes saben, la Biblia de los judíos fue escrita en hebreo, el lenguaje de los judíos. Pero pasó con el tiempo que muchos de los judíos comenzaron a hablar más el griego. Si conocen la historia, Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, conquistó la mayoría de los países, las naciones alrededor de Grecia, y con esa conquista el griego se esparció por todo el mundo conocido, y los judíos también. Entonces ellos comenzaron a perder su conocimiento del hebreo. Muchos de ellos hablaban nada más el arameo y el griego. Entonces, lo que pasó unos 300 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, tradujeron la Biblia del hebreo al griego para que pudieran leerla todos, por supuesto. A esa traducción se le llama la traducción, la Septuaginta o la traducción
de los 70. Según una leyenda, 70 expertos traductores tradujeron la Biblia hebrea al griego y cada traductor independientemente en su casa por separado tradujo la Biblia hebrea y supuestamente al final se reunieron todos los 70 y se dieron cuenta que todas las traducciones eran idénticas, que habían hecho un trabajo increíble, inspirado por Dios. Bueno, es una leyenda, ¿verdad? El caso es que los judíos entonces empezaron a leer la Septuaginta. Nuestro Señor Jesucristo leía la Septuaginta y cita de la Septuaginta, los apóstoles también. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Bueno, número uno, porque ustedes son cristianos, eruditos, y deben de saber esto. El hebreo fue traducido al griego y la versión se llama la Septuaginta. Pero también les cuento porque en esa versión Josué 1:9 es traducido de la siguiente manera: no tengas miedo ni tengas fobia. Literalmente esa es la palabra que usaron. Por supuesto, no era el concepto que nosotros tenemos de fobia, el concepto psicológico, pero usaron la palabra griega fobia. Y tratando de traducir una palabra hebrea muy difícil de traducir, que significa tener terror, tener mucho miedo, quedarse catatónico. Nuestra versión lo tradujo desmayarse. Pero de eso se trata entonces este desmayo, de asustarse mucho, quedar todo aterrado, catatónico. Ahora, pensándola bien, Josué tenía mucha razón por la cual quedarse catatónico, aterrado, desmayarse. Moisés, su mentor, el gran líder de Israel, había muerto. Entonces Josué se había quedado encargado de 2 o 3 millones de judíos para llevarlos a la tierra prometida. Y el problema era que la tierra prometida en ese tiempo, como acabamos de leer en Números 13, estaba llena de cananeos, muchos hombres gigantes, hombres que estaban dedicados a la guerra, tenían sus ejércitos, tenían carros de caballos, tenían caballos, armas, tenían todo a su disposición para la guerra y la batalla. Y lo peor es que el pueblo de Israel era un pueblo temeroso, sí, pero además era un pueblo incrédulo, como acabamos de leer en Números 13, y era un pueblo muy rebelde, desobediente a Dios. Es más, en la primera batalla, en la conquista de Canaán, en la primera batalla, Dios les mandó: no vayan a tomar nada de la ciudad de Jericó. Esa fue la primera ciudad, la ciudad de Jericó. Todo lo que estaba en la ciudad de Jericó iba a ser consagrado a Dios. ¿Saben qué hicieron? En la primera batalla, Acán desobedeció y le robó a Dios un manto babilónico, un lingote de oro y 200 ciclos de plata. Ahora, fue en esas circunstancias, con esa gente, que Josué tenía que guiar a Israel y conquistar la tierra prometida. Es por eso que Dios le dice: no temas, ni desmayes. Pero, ¿cómo no va a tener miedo? El Jordán está desbordándose. Ahí están los 12, 3 millones de gente. Y ¿cómo no va a tener terror de los gigantes y las ciudades fortificadas? Bueno, Dios le da la solución, porque con el mandamiento le da una gran promesa. Dice el versículo, Josué capítulo 1 y versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, algo tremendo que hay que notar aquí. Pero para mí es tremendo. No sé si para ustedes va a ser tan tremendo como para mí fue tremendo porque lo descubrí. Bueno, a lo mejor ustedes ya lo descubrieron, ¿verdad? Y no me habían dicho. Bueno, Dios no le dice aquí: porque yo estaré contigo. ¿Han notado eso? Véanlo con sus propios ojos el versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo.
No dice aquí, yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. No dice eso. En Génesis, cuando se aparece a Abraham, Dios sí le dice eso en Génesis 26. Dios le dice a Abraham, yo estaré contigo y te bendeciré. Pero Dios no lo hace aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios se refiere a otra persona. ¿Quién es Jehová, tu Dios, aquí? ¿Quién estaría con Josué? Bueno, vean con sus propios ojos el capítulo 5 y el versículo 13. Josué, capítulo 5 y versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿es de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién es este príncipe del ejército de Jehová? El ejército que realmente conquistaría Canaán para ellos. ¿Quién es este príncipe tan santo que Josué tuvo que quitarse el calzado de sus pies? Ahora, si su cerebro está pensando, eso lo he escuchado en alguna parte, eso lo he leído en alguna otra parte. A lo mejor usted se acordó de un corito de su niñez, y es lo que está en su cerebro. El corito que dice, quita, quita, quita el calzado de tus pies, porque... ¿Se acuerdan? Pero ¿de dónde sale ese corito? De la zarza ardiendo. La zarza ardiendo. ¿Quién era el ángel de Jehová que habló en la zarza ardiendo? ¿Quién es este príncipe del ejército de Jehová? Cristo, el Señor, una teofanía. Él es el príncipe de príncipes. Y el punto aquí es, Dios le dice a Josué, Jehová tu Dios estará contigo. El Hijo de Dios, Cristo, estaría con Josué donde quiera que fuera. Es como la promesa de Mateo 28. Nuestro Señor Jesucristo nos promete, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Exactamente lo mismo. Ahora, cuando el Señor nos promete que estará con nosotros, no es que estará a un lado nada más observando sin hacer nada. No. Que el Señor estará con nosotros implica y significa que está allí para ayudarnos, para guiarnos, para protegernos. Subrayen, busquen y subrayen unos versículos. El primero es Isaías 41:10. Isaías 41:10. Le recomiendo que lo subrayen, lo memoricen y les iba a decir que se lo tatuaran, pero si les digo eso me van a jubilar antes de tiempo. Vean Isaías 41:10. A lo mejor dicen, oye, deberían de, este es Josué 1:9. Sí, es Josué 1:9. Se repite, ¿verdad? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso que está con nosotros. Otro, 2 Timoteo 4:17. Es el apóstol Pablo, pero lo podemos aplicar todos los cristianos en cualquier ministerio en que estemos. 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 17. 2 Timoteo 4, el versículo 17. El apóstol dice, muy triste, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado.
sino que todos me desampararon. No olviden esa palabra, todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso está a nuestro lado. Bueno, hermana y hermano, ya comprobamos que esto es cierto para cada cristiano, ¿verdad? En el libro de Hebreos se cita Josué 1. Y específicamente dice Josué 1:5, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y lo cita el autor de Hebreos diciendo a todos los cristianos, esto es para todos, es una gran promesa para todos, no tan solamente para Josué. Nosotros no vemos a Cristo, por supuesto, pero el Espíritu de Cristo, Él, el Espíritu Santo, Él es invisible, Él está con nosotros todos los días. Y amigo, amiga, tienes que pensar aquí. ¡Qué gran promesa! Si Jehová es tu Dios. Pero si Jehová no es tu Dios, Él no está contigo. Él no está contigo. Y esa es la peor situación en la que te puedas encontrar. Vivir sin Dios en este mundo y vivir sin Dios por toda la eternidad. Porque si el Señor no está contigo, todo lo que haces, a lo último está bajo la maldición de Dios. A lo último, no estás bajo su protección, bajo su guía. Y a lo último, es de lo más horrible que Dios no esté contigo por toda la eternidad, porque ese es el infierno. El infierno no va a doler tanto por el fuego. El infierno no es infierno por la oscuridad, el abismo. Eso es terrible. Lo terrible del infierno no es la sed, el hambre, la depresión. Lo más terrible del infierno es que tu alma va a saber, Dios está alejado de mí para siempre, por toda la eternidad voy a vivir sin Dios, sin paz, sin alegría, sin felicidad, sin armonía. Nada bueno. Eso es lo terrible del infierno. Y eso comienza con tu vida hoy aquí. Hoy, antes de salir de las puertas de esta iglesia, tú puedes asegurarte en Cristo, Dios está conmigo. Oh, espero que tu conciencia de alguna manera te recuerde, Jehová no es tu Dios. Tú no le adoras, tú no le crees. Y te arrepientas. Y lo bueno es, como nos dice en Santiago, Dios, tú te acercas a mí y yo me acerco a ti. Lo bueno es como nos dice en Juan capítulo 6, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Acércate a él. Ahora, lo positivo aquí, a lo mejor ustedes ya estaban pensando en esto. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada ni nadie que nos pueda apartar entonces de Dios, de los propósitos de Dios para nuestras vidas. La semana pasada me dio mucho gusto encontrar una traducción de un himno en inglés que me gusta mucho. Desafortunadamente lo tradujeron mal, el himno. Trataron, pero a lo mejor por la música, trataron de poner otras palabras, pero no quedaron bien. En inglés, el himno dice algo así como, calma, mi alma, el Señor está contigo. Calma, alma mía, cálmate, el Señor está contigo. Pero lo tradujeron, para mí mal, calma, mi alma, yo estoy con el Señor. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Lo importante, lo motivante, lo energetizante, no es que nosotros creamos que estamos con el Señor. Lo importante, lo motivante, lo que nos da energía es que el Señor
siempre está con nosotros. Y hermana, hermano, la promesa nos dice el texto en Josué 1:9, es que Dios estará, el Señor estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Vas a la esquina, la tiendita de la esquina, el Señor está ahí. Me estaba acordando, ¿verdad? Uno de mis hijos fue a la tiendita de la esquina, precisamente en la tiendita de la esquina, y asaltaron la tiendita. Llegó un fulano con una pistola. Mi hijo era un niño, literalmente, un niño. ¿Quién lo cuida? El Señor. El Señor. No pensamos muchas veces, ¿verdad? Vamos al trabajo, vamos al gimnasio, no, sin pensar, pero el Señor está ahí. Vamos a la escuela, vamos a un lugar difícil, que para mí los hospitales son difíciles para mí, me imagino que para todos, ¿verdad? El Señor está ahí. El Señor está ahí. ¿Lo crees? ¿Lo crees, cristiano? Créelo más. Créelo más. Pídele al Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad en esto. Que si confías en esta promesa, te esforzarás y serás valiente. No tendrás miedo ni desmayarás. Pero para ser prácticos en esto, vamos a terminar enlistando unos consejos que te van a ayudar a creer esta gran promesa. Bien, la promesa de Josué capítulo 1 y versículo 9, y que es la promesa para este mes de mayo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Unos consejos que te ayudarán a creer esta gran promesa. Número 1, y lo pongo en primer lugar como número 1, porque debe de ser el número 1. Número 1, recuerda que el Señor está contigo, no te dejará ni te desamparará, porque Él desamparó a su Hijo. Recuerda que el Señor está contigo, no te dejará, ni te desamparará, porque Él desamparó a su Hijo. Pero sin duda alguna, el grito más terrible de toda la historia, iba a decir, el grito más terrible de la cruz, es cierto, pero de toda la historia, el grito más terrible de toda la historia, ¿cuál fue? ¿Cuál es? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Es precisamente por ese grito, por esa cruz, que Dios puede ahora estar reconciliado con pecadores, rebeldes, desobedientes, para salvarlos, ayudarlos, guiarlos. Es por ese grito que puede prometernos que nunca nos va a desamparar a nosotros, porque Él ya desamparó a su Hijo. Porque precisamente por eso lo desamparó a su Hijo. Cuando Él cargó en la cruz con todos nuestros pecados, todas nuestras rebeldías, todas nuestras desobediencias, lo desamparó para no desampararnos a nosotros nunca jamás. Y además en esa cruz, no tan solamente pagó por todos nuestros pecados y rebeldías y desobediencias, pero en esa cruz Cristo pagó por todo lo que necesitamos para que Dios esté con nosotros todos los días. Él pagó, compró por todas las bendiciones, todo lo que necesitamos para que Dios esté con nosotros. Entonces, hermano, hermana, ¿quieres asegurarte que el Señor está contigo? ¿Quieres asegurarte? Entonces, no vayas a ver tu programa de lecturas y veas cuántas flechitas hay y cuánto has cumplido con ese programa de lectura de la Biblia. No vayas ahí. Tú ve la cruz. Ve la cruz. Ve la cruz, ve a Cristo. Es por eso que el Señor está contigo. No te dejará ni te desamparará, porque Él desamparó a su Hijo. Número dos. Recuerda que las promesas de Dios son sí
amén, en Cristo. Te va a ayudar mucho a poder creer y vivir esta promesa, Josué 1:9. Recordar que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Eso tiene que ver con lo que acabamos de notar en el número 1. Pero aquí el punto tiene más que ver con, y creo que es algo que tenemos que educar nuestra conciencia. Esta promesa, hermanos, se cumple por la misericordia de Dios en Cristo. No porque nosotros merecemos que se cumpla esta promesa, no por nuestros logros. Y aquí el diablo es súper astuto y cruel. Porque a la hora de la angustia, a la hora del accidente, a la hora de las malas noticias, el diablo te va a decir, Dios no está contigo. Dios, esto es prueba que Dios no está contigo, te va a decir. Tú no cumpliste con la lectura de tu Biblia esta semana, ni siquiera le diste gracias por el desayuno ahora por la mañana. Es domingo, ni siquiera te acordaste de darle gracias a Dios por el desayuno. Antes de ir al trabajo el viernes le gritaste a tu esposa y es más, le dijiste una mala palabra a tu esposa. Y el diablo te va a recordar y te va a decir, oye tú, hipócrita, ¿te acuerdas qué? Ahí que tu conciencia llene la línea. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ese es el diablo mismo. Ahora, por supuesto, nos debemos de arrepentir de esos pecados contra Dios. Pero como cristianos, tenemos que confiar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Que su promesa se cumple aunque nosotros no creamos la promesa. No se trata de nuestra fe, pero se trata de que sus promesas son sí y son amén en Cristo. De eso se trata. El Señor cumple sus promesas por la fidelidad y perfección de Cristo. Porque Cristo entonces intercede por nosotros. Número 3. Recuerda que las promesas de Dios son sí, amén, en Cristo, no en tus logros. Y número 3, ¿qué te ayuda a creer más en Josué 1:9 y vivir Josué 1:9? Advierte a tu conciencia que si no crees esta promesa de Dios, le haces a Él mentiroso. Uso esa expresión y ese principio, esa lección, por supuesto, por 1 de Juan. Ustedes pueden leer 1 de Juan esa tarde. Y se van a encontrar esa palabra. Tú estás haciendo a Dios mentiroso. Bueno, no sé por qué, a lo mejor les pasa a ustedes, pero una de las cosas que más me afectan a mí personalmente, a Paco Orozco, una de las cosas que más me afectan en la vida es que alguien me diga mentiroso. Me afecta mucho a mí. Usted me puede decir hereje, me puede decir orgulloso, me puede decir ignorante, me puede decir débil, me puede decir lo que quieran. Y no me pasa nada. Soy de palo. Pero si alguien me dice a mí mentiroso, como que mi sangre hierve, algo me pasa. Multipliquen eso al infinito con respecto a Dios. Tú le llamas a Dios mentiroso. Y esa es una blasfemia diabólica. Porque Dios no puede mentir, imposible. Él es Dios santísimo, puro, perfecto. Entonces, mucho cuidado. Tienes que creer las promesas de Dios, no hacerlo a Él mentiroso. Mejor con toda humildad y fe, confía en esa promesa de Dios, aunque parezca no se está cumpliendo esta promesa, aunque parezca que está tomando demasiado tiempo, de seguro se cumplirá en Cristo. Aprendimos de esto en el versículo de abril, que también está en el libro de Josué, Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Ahí nos aferramos entonces. Advierte entonces a tu conciencia
que si no crees esta promesa de Dios, le haces a él mentiroso. Número cuatro. A la hora de la angustia, a la hora del gran problema, repite esta promesa y otras similares para calmar tu alma. A la hora de la angustia, repite, medita, reflexiona, aférrate a esta promesa y a otras similares para calmar tu alma. Como la del famoso Salmo 23. Lo voy a leer y ustedes terminan lo que iba a decir, ¿no? El Salmo. Todavía no. Yo les voy a decir cuándo. Y fuerte para que le escuche el internet. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O la del Salmo 91. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Entonces, esas promesas están en la Biblia, como dicen Romanos, para consolarnos, fortalecernos, ayudarnos, como dicen en 2 de Pedro, para hacernos a la imagen de Cristo, transformarnos, ayudarnos. Te va a ayudar mucho entonces si atesoras esas promesas y que estén listas ahí para salir de tu boca, de tu memoria, de tu corazón a la hora del accidente, a la hora del gran problema. Si te está fallando la memoria, no sé por qué, a mí me está fallando la memoria. Después de la pandemia y después de los 60 años, se me olvidan, están empezando a olvidar las cosas. Grábalas en tu celular. Grábalas en tu celular, escríbelas en alguna tarjeta, en algo, para repasarlas en los tiempos difíciles. Luego, Muy bien, entonces, muy práctico a la hora de la necesidad, de la angustia, recuerda, repite, medita, reflexiona esta promesa y otras similares. Número 5, en último lugar, lleva un registro de eventos, circunstancias en las que el Señor confirmó esta promesa en tu vida. Lleva un registro de eventos, circunstancias en las que el Señor confirmó esta promesa en tu vida. Tal vez fue un accidente y tú pensaste, no voy a salir de esto, aquí voy a morir. Tal vez fue una operación, de repente te operan, pero el Señor estuvo a tu lado y piensas, tú en esa operación, ¿por qué estoy tan calmado? Debería estar muriéndome de miedo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan calmado? El Señor me está ayudando. O un examen profesional, una tesis, algún peligro. Apunta ahí, porque se nos olvidan las bendiciones del Señor. Pero si las apuntamos, repasamos de vez en cuando, nos va a ayudar a creer en esta promesa. Es cierto, el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció, me dio fuerzas. Te va a ayudar entonces a creer la promesa y agradecer y alabar a Dios, que es lo más importante de todo esto. Lo importante no es cómo nos sintamos nosotros y la paz, eso ayuda. Pero lo más importante de todo esto, hermanos, es la gloria de Dios, la alabanza que le damos a Él, el agradecimiento de cómo nos salvó. Muy bien, un extra comentario y terminamos. El domingo pasado comprobamos que todos los cristianos podemos aplicar la promesa a Josué. El pasaje está escrito, dirigido a Josué. También escrito a todos los cristianos. Entonces tenemos Josué y todos los cristianos, por así decirlo, somos Josué. Pero también hay otro Josué. Hay otro Josué. ¿Sabían ustedes que el nombre original de Josué no era Josué? Ven conmigo Números 13:8. Números capítulo 13 y el versículo 8. Aquí están los 12 espías, 12 tribus enumerados de las 12 tribus de Israel. Y nos dice Josué capítulo 13 y versículo 8.
De la tribu de Efraín, Moisés mandó como espía a el príncipe Oseas, hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun. Ahora vea el versículo 16, Números 13, 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué, hijo de Nun, es el mismo Oseas, hijo de Nun. Le cambió de nombre Moisés, sin duda alguna, instruido por Dios. ¿Saben qué significa Oseas? Oseas significa salvación. ¿Saben ustedes qué significa Josué? En hebreo, Josué significa Jehová es salvación. Y ustedes, estoy seguro que ustedes saben cómo se dice Josué en griego. Josué en griego se dice Jesús. Jesús es Josué. Josué representaba a Jesús, nuestro Señor, que vino a este mundo para conquistar a nuestros enemigos, para que pudiéramos entrar a la verdadera tierra prometida. Ya lo notamos. El pasaje de Josué 1 enfatiza que Moisés había muerto. Él no pudo llevar al pueblo a Canaán. Por así decirlo, entonces, esto representa que la ley de Moisés no podía llevarnos al cielo. Imposible. La ley de Moisés no podía llevarnos a la tierra prometida. No somos salvos por las obras de la ley. Dios tuvo que mandar al verdadero Josué, a Jesús, su Hijo, para conquistar a nuestros enemigos, para llevarnos a Dios. Es por eso que en Romanos 8 el apóstol escribe: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por nuestra naturaleza, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de naturaleza pecaminosa y a causa del pecado, condenó al pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, el verdadero Josué es Cristo nuestro Señor. Él es nuestro capitán, quien nos lleva a la verdadera tierra prometida, a la gloria con Dios. Entonces, hermanos, como dice el coro, y al salir de las puertas de esta iglesia, al salir de las puertas de tu casa, piensa: a la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Es en Cristo, por nuestra relación con Él, por nuestra unión con Él, que pasamos por los ríos más difíciles y más profundos en esta vida. Es por Él, en unión con Él, que conquistamos a esos enemigos del diablo, el pecado y el mundo, y entramos a la gloria con Dios. Él merece toda la gloria. Oremos al Señor. Y dará a luz un hijo la Virgen, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Señor, nuestro gran Dios, el Altísimo, soberano, el único Dios verdadero, vivo y verdadero. Te pedimos ahora por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que inyectes estas verdades a nuestros corazones, a nuestras conciencias, y que salgamos de aquí, cada uno de nosotros, habiendo aprendido algo de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Josué, y que es solo por Él y a través de Él que nosotros podemos tener todo lo que necesitamos para llegar a Dios. Te pedimos por sus méritos que estas lecciones del Evangelio, nuestros hijos se aferren y crezcan y crean más, que sean esforzados y valientes. Pedimos, Señor, para nosotros que quites todo temor, toda ansiedad. Pedimos, Señor, que por los méritos de Cristo nos hagas una iglesia esforzada y valiente para lograr
muchas cosas en tu reino. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que en estos días tú nos des paz, tranquilidad en nuestro país, que pensemos de estas guerras, estas dificultades, al último, están en tus manos, tú estás en el trono. Oh Señor, te pedimos que por la intercesión de Cristo, intercesión de tu Espíritu Santo, a cada uno de nosotros nos acerques a Cristo, nos acerques a tu cruz y que no nos fijemos tanto en nosotros, nuestros logros o nuestras fallas, pero que nos fijemos en Cristo, nos aferremos a Él, que Él es un Salvador perfecto, que nos salva completamente, plenamente, eternamente. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando del himno.